Noticias MBS presenta Media Telecom, Convergencia Plena. La revista radiofónica de telecomunicaciones y tecnologías de la información con Gabriel Sosa Plata, Irene Levy y Jorge Fernando Negrete. Comenzamos. Muy buenas noches, esto es Media Telecom Convergencia Plena, martes de telecomunicaciones. Soy Jorge Fernando Negrete y mi tuit es @FerNegreteP y estamos transmitiendo desde la Ciudad de México por el 102.5 de FM y por internet para todo el mundo. Se encuentra conmigo Gabriel Sosa Plata. Muy buenas noches, Gabo. Jorge Fernando, muy buenas noches y buenas noches a nuestros radioescuchas. Mi cuenta de Twitter, @Telecom y Medios. No se encuentra esta noche Irene Levy, a quien le enviamos un saludo muy afectuoso, le mandamos un abrazo, pero estará enlazada con nosotros en un momento más. De hecho, creo que la tenemos en la línea ya directamente, Jorge. Perfecto, sí, entramos ando, al aire. Gabriel, ¿cómo están? Muy buenas noches. Irene, querida, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Mi Twitter, les se los digo, @soy Irene Levy, bienvenidos a todos. Muy bien, Irene, pues si quieres entramos directamente con los temas. Hay muchas cosas que platicar. Está la resolución, bueno, no la resolución, terminó la cumbre de la revisión del reglamento de radiocomunicaciones en Dubái. Tienes tú un comentario muy interesante sobre el tema que hoy el diputado Castro Trenti comentó en la Cámara de Diputados sobre... Pues justo esta modificación del artículo 60. Así es. De la Ley Federal de Telecomunicaciones, en el que se establece esta posibilidad, pues, para que las operadoras, las telefónicas, ofrezcan esta modalidad por segundo. Es un tema que ya la traíamos, Irene, arrastrando, Jorge Fernando, desde hace ya algunos años. Así es. Y hoy finalmente se aprueba, ya había sido aprobada en la Cámara de Senadores y después ya por la Cámara de Diputados, y deberá ya entonces publicarse esta modificación a la Ley Federal de Telecomunicaciones. Entonces, pues aquí sería interesante, Irene, conocer tu punto de vista al respecto, después de Espectro Noticioso. Espectro Noticioso. Vamos a Espectro Noticioso y regresamos. Espectro Noticioso. Estas son las noticias más importantes de telecomunicaciones. Presentan 21 puntos para democratizar los medios y las telecomunicaciones. La Asociación Mexicana de Derecho a la Información recomendó crear una ley convergente que integre telecomunicaciones y radiodifusión, así como una comisión encargada de crear, supervisar e impulsar políticas de acceso a la banda ancha. En conferencia de prensa, la AMEDI propuso 21 principios básicos que deben incluirse en cualquier iniciativa de ley derivada del Pacto por México. La AMEDI, presidida por Aleida Calleja, dijo que se requiere definir las telecomunicaciones como servicio público, crear una Comisión Nacional de Banda Ancha, homologar las concesiones, reconocer y fortalecer a los medios públicos y comunitarios y establecer reglas para la televisión digital. Primero hay que reformar la ley y después licitar cadenas de televisión. El investigador Raúl Trejo del Arbre explicó que las propuestas contenidas en el Pacto por México de licitar 2 cadenas de televisión abierta son un buen punto de partida, pero primero es necesario actualizar la Ley Federal de Radio y Televisión. El académico de la UNAM dijo que una de las nuevas cadenas debe destinarse a la televisión pública para que sea un contrapeso real a la televisión comercial. Aseguró que sería una burla para la sociedad y el Estado que Televisa y TV Azteca participaran en la licitación de más frecuencias de televisión abierta. El Comité Consultivo de la Comisión Federal de Telecomunicaciones exhortó a dicho organismo regulador para que elabore un estudio sobre la compartición de infraestructura en zonas urbanas, acorde con el mercado mexicano, para que fomente la competencia y no inhiba la inversión. El Comité Consultivo también recomendó mejores prácticas de transparencia en la emisión de regulaciones. Será hasta enero de 2013 cuando la Comisión Federal de Competencia revoque o ratifique la multa a Televisa por 54 millones de pesos por incumplir las condiciones impuestas para autorizar la compra de la cablera Televisión Internacional, TVI. La semana pasada, la COFECO resolvió el recurso de reconsideración interpuesto por Televisa en contra de la multa. La sanción se debe a la incorporación sistemática de consejeros de Iusacell en TVI,
ocurrida entre el 7 de abril de 2011 y el 6 de junio de 2012, es decir, 426 días. Televisa estaba obligada a no incluir a personas que participen en otros consejos de administración de empresas que ofrezcan televisión restringida. Diputados quieren cobro por segundo. La Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen que obliga a las telefónicas a ofrecer alternativas al usuario para no cobrar las llamadas de celular por segundo y no por minuto para evitar el redondeo. Sin embargo, la ley no obliga a los operadores a dividir el costo de un minuto en 60 segundos, por lo que la tarifa por segundo podría resultar incluso mayor que el cobro por redondeo. 400,000 personas ya envían dinero a través de Transfer. A 8 meses de que América Móvil, Inbursa y Banamex presentaran Transfer para hacer envíos de dinero desde el celular, cerca de 400,000 personas están haciendo uso de ese servicio. La meta es llegar a 1 millón de usuarios para abril de 2013. El sistema funciona cuando se envía un mensaje al 4040 con el número de celular de la persona a la cual se le quiere hacer el envío, seguido del monto a Transfer. Luego, el receptor se presenta en el cajero y retira el dinero usando los códigos recibidos. Otros bancos como Banorte y Bancomer ya ofrecen el servicio. La autoridad trabaja cada vez más en brindar seguridad a los usuarios del servicio. Ventura Capital invertirá $22 millones en Maxcom para reforzar su infraestructura, mejorar su oferta de servicios y fortalecer sus distintos segmentos de negocio en los mercados corporativo, residencial y de cuádruple play. Ventura Capital pagará $780 millones por Maxcom, que al tercer trimestre de 2012 reportó caídas en sus ingresos. Entre 5 y 8 mil millones de pesos es el valor de la banda de 700 MHz en México, según un estudio de la asociación GSMA. La banda de 700 MHz sirve para banda ancha móvil y actualmente está destinada para televisión. El valor de la banda depende de la cantidad de espectro a subastar. El estudio revela que si la banda de 700 MHz se asignara para datos móviles, la contribución económica para el Estado sería de entre 8 y 11 mil millones de dólares. Observatel, que preside Irene Levy, presentó 2 manuales para usuarios de telefonía móvil, uno para adultos y otro para niños. Las guías fueron realizadas para que los usuarios tengan elementos suficientes para reclamar sus derechos ante los operadores. Contienen recomendaciones para antes, durante y después de contratar el servicio móvil con cualquier empresa. Estas y muchas otras noticias las puedes consultar diario en www.mediatelecom.com.mx. Espectro Noticioso. Regresamos a Media Telecom. Soy Jorge Fernando Negrete, se encuentra Gabriel Sosa Plata en el estudio y mi querida amiga Irene Levy en la línea telefónica. A ver, Gabo, pues ataquemos el tema. Ataquemos con esta, ya le comentábamos, y que es un tema obviamente muy importante para usted que nos escucha, porque somos más de 80 millones de usuarios de servicios de telefonía móvil aquí en nuestro país, y pues bueno, hay que considerar también a los usuarios de la telefonía fija, y esto tiene que ver con nuestros bolsillos. Entonces, hoy finalmente ya se adicionó un segundo párrafo al artículo 60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, y quedó así: en el caso de servicios de telecomunicaciones que se ofrecen al público consumidor con cargos por concepto de la duración de las comunicaciones, los concesionarios y permisionarios deberán incluir dentro de su oferta comercial planes y tarifas del cobro por segundo, sin perjuicio de otros planes que se basen en el cobro por minuto, por evento, por capacidad o cualquier otra modalidad. Después de varios años, se aprueba esto, Irene. Sí, caray, ya se venía manejando, pero hay que decirle al público, Gabriel, que esta iniciativa que ya se aprobó finalmente hoy, que será publicada próximamente en el Diario Oficial y entrará en vigor, tenía su origen en esta molestia que tenemos muchos de los usuarios, si no es que todos, de que nos redondeen al minuto la tarifa. Entonces habla uno 2 minutos con 2 segundos y pagas 3 minutos. La idea original, si uno ve la historia de las iniciativas, traía una redacción que lo que quería era prohibir el redondeo. Esta prohibición de redondeo fue manoseada por muchas manos de legisladores, plumas legislativas, y quedó como, y lo voy a decir como lo pienso yo, como este bodrio legislativo que se acaba de aprobar el día de hoy, y voy a explicar por qué. Iba a decir respetuosamente, pero la verdad no.
Muy abierto, muy abierto. No hay respeto de por medio, ¿no? A mí me parece lamentable que la primera actuación de esta Cámara de Diputados sea irreflexiva y tenga que ver con la aprobación de una norma que se nota que no estudiaron a fondo y que no entendían que estaban aprobando. A ver, la Ley Federal de Telecomunicaciones tiene el principio general de libertad tarifaria. Este principio significa que cualquier empresa puede fijar y registrar sus tarifas en la Comisión Federal de Telecomunicaciones de manera libre. ¿Por qué? Pues porque rige el principio de libre competencia. Este segundo párrafo del artículo 60 viene a parchar y a exceptuar el principio de libertad tarifaria con algo que además no sirve absolutamente para nada. Y voy a explicar por qué. No sirve para nada, primero porque en ningún lado se entiende que la tarifa del segundo debe corresponder a la 60ª parte de la tarifa del minuto. Es decir, si el minuto cuesta $1, nada te dice que el segundo debe costar, serían 6 centavos, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ningún lado dice eso. Por lo tanto, el segundo, pues te lo pueden cobrar a medio peso, a que 50 centavos. Entonces, de entrada eso pues ya no sirve de nada, ¿no? Segundo, no se prohíbe el redondeo, es decir, dice, independientemente de los planes que se ofrezcan por minuto, deben incluir por segundo. Uh-huh. Pues yo le tengo una noticia al diputado Castro Trenti y a todos los demás. Ya existen, están regulando el pasado, porque las empresas de telefonía móvil ya tienen planes por segundo registrados en la COFETEL. Entonces, no tenía ningún sentido absolutamente esto. Y por último, diría yo, me preocupa que ahora va a haber más planes, y es que pues van a proliferar más planes en este sentido. Ya hay algunos, pero pues a lo mejor para cumplir van a inscribir otros 200 cada una de las empresas, con lo que van a confundir más al usuario. Si de por sí cada vez que vamos a elegir compañía y plan nos volvemos locos con el menú que existe, pues ahora aún más. Es decir, no reporta absolutamente ningún beneficio esta adición, es un parche más. Y te diría yo algo que no se ha considerado, porque ya se empezó a hablar del tema, pero no se ha considerado. Todo el mundo piensa que es nada más para telefonía móvil. Sí, Sin embargo, hay otros planes que también se cobran por tiempo, como la larga distancia. Sí, en la misma telefonía fija, por supuesto. O la telefonía fija, que pudiera ser por tiempo, pero claramente la larga distancia es por minuto, o sea, el minuto de larga distancia a tal lugar. Ahora ellos tendrán que incluir planes por segundo, cuando nunca se ha estilado esto a nivel internacional, meter planes por segundo en larga distancia. Entonces, la verdad es que me parece lamentable que, sobre todo, la confusión en la que meten al usuario, uh-huh, queriéndole vender que esto significa la prohibición al redondeo, cuando en realidad no significa absolutamente nada más que un parche a la ley que viene a romper con el principio general de libertad tarifaria, que no reporta absolutamente ningún beneficio para nadie, absolutamente nada, y que pues me preocupa que con esto los diputados sientan que esta es la reforma estructural a la ley de telecomunicaciones. No, yo creo que no, o sea, esto no es la reforma estructural, ya tiene mucho tiempo, ¿no? Y aparte de todo esto, algunos diputados que hoy aprobaron esto han estado diciendo, Irene, que por ejemplo, como aquí en México prevalece esta modalidad de prepago, que casi le van a sacar un 20% de provecho a la cantidad que invierten en esta modalidad. Entonces me parece una cifra que también no creo que corresponda, o no sé qué pienses. No, pero además yo preguntaría, ¿cómo están haciendo números, efectivamente, si aquí esta ley no dice absolutamente nada de el costo que tendría que tener el segundo? Uh-huh. Por lo tanto, pues realmente no se entiende cómo pueden decir que esto beneficia al usuario cuando no hay mayor regulación que incluir planes por segundo, sin decir que el segundo tendría que ser proporcional al precio por minuto. Entonces, y cuando ya existen, de hecho ya existen, y debo decir, son más caros, ¿eh? Pues sí, porque ahora se vende por paquete, ¿no? Esta gama de servicios que resulta ser mucho más atractiva para los usuarios. Pues muy bien, pues Irene, muchas gracias por tu comentario y nos vemos muy prontito. Vamos por lo pronto al primer corte del programa. Muchas gracias. Les mando un abrazo a todos. Hasta un abrazo, luego. Irene. Regresamos a Media Telecom. Un abrazo, Irene. Bye. Gracias, bye. Síguenos en Twitter, @Media Telecom, y en Facebook, Media Telecom Información Estratégica. Regresamos.
Media Telecom. Convergencia plena. Telecomunicaciones para el desarrollo de México. ¿Qué tal? Regresamos a Media Tele con Convergencia Plena. Soy Jorge Fernando Negrete y se encuentra en el estudio Gabriel Sosa Plata. Gabo, pues hay muchos temas. Ahora tocaron el tema, de los minutos, segundos. Pero a mí me inquietan varios. Está el tema de, por ejemplo, las 400,000 personas que ya envían dinero a través de transfer. Este sistema está creciendo enormemente. ¿Qué es el sistema? Ustedes recordará, por medio del cual a través de SMS, es decir, no a través de del sistema de correo electrónico, sino a través de SMS, usted puede realizar operaciones bancarias. Esto permite masificar el servicio en la población, en la gran cantidad de usuarios de dispositivos móviles, y les permite realizar operaciones financieras. Esto a mí me pareció absolutamente visionario, porque contrario a lo que pudieran pensar, el sistema de SMS todavía tiene mucho tiempo, va a tener mucho tiempo en el mercado. Los datos, si bien están creciendo, y el internet móvil también, tienen su propio mercado, pero los SMS, pues lo usan pues nuestros papás, gente que comienza a conocer los dispositivos móviles y le parece fácil realizar estas operaciones desde el móvil y no tener que ir a formarse al banco. Sí, por supuesto. Los mensajes de texto finalmente casi están en prácticamente todos los equipos ya. No es necesario tener un equipo muy sofisticado, evidentemente, un dispositivo inteligente, ¿no? Como le llaman, sino que cualquier teléfono pues tiene esa capacidad para enviar mensajes de texto. Y esto sobre todo ayuda porque hay millones de personas en México que no cuentan con ningún tipo de servicio bancario. Totalmente, así es. Pero sí tiene un teléfono celular. Esto va a ser muy importante en el futuro si logramos, si las autoridades actuales, que estoy convencido que lo van a hacer, empezarán a masificar el uso, la bancarización de las personas a través de los dispositivos móviles. Otro tema que me parece fundamental. Bueno, y que por cierto haya confianza, porque claro, siempre como que la gente es temerosa de hacer algún tipo de operación, por ejemplo en internet o bien a través de la telefonía móvil, justo por la falta de seguridad. Claro. Creo que por ahí hay que amarrar muy bien, generar esa confianza, este clima, porque muchos de nosotros sí tenemos incertidumbre. No hay duda, todo lo que son las compras online necesitan el concepto de confianza para poder hacer que el usuario empiece a familiarizarse y acercarse a estos servicios de compra online. También otro tema que me parece muy importante es uno que por cierto se nos fue en el espectro noticioso, que es que mañana se lanza el satélite que ha anunciado el Bicentenario. Mañana es el Bicentenario, así se le llama. Muy interesante, es el primero de 3. Que nuevamente nos pone en el discurso internacional de política satelital con cierto liderazgo. Esto después de la desastrosa experiencia en el tema de SatMex. Y además, América Latina en este instante está trabajando con el tema de satélites muy bien. Tienes Star One en Brasil, que tiene 7 satélites, que por cierto también le presta servicios al gobierno en materia de seguridad nacional, y que por cierto es del Grupo Claro, ¿no? Claro, es un tema muy importante porque se van a lanzar, mañana es el primero, después el próximo año se lanza el segundo y luego el tercero antes del 2015, y va a ser para servicios fundamentalmente de seguridad nacional. Así es. Porque ya SatMex ya no podía proveer, digamos, esa capacidad, y también para servicios de comunicaciones. Entonces, el Estado regresa, más bien el gobierno, a ser operador de satélites en México, una etapa que hay que revisar. ¿Por qué fracasó la privatización de los satélites? Esa será la nota de mañana, ¿eh? Así es un buen tema. Y mañana, por cierto, va a ser la transmisión en vivo, sé que nos estamos llegando un poquito más de tiempo, a las 3:30, a través del portal de la SCT, va a transmitir el lanzamiento. Eso estimula mucho, estoy contento con eso. Por lo pronto nos vamos a un corte y regresamos a Media Telecom. Media Telecom. Convergencia plena. Regresamos. Media Telecom Américas. El titular de la Autoridad de Servicios de Comunicación Audiovisual Argentina, Martín Sabatella, se presentó en las oficinas de Grupo Clarín para comenzar la transferencia de oficio, que termina con el traspaso de licencias a un nuevo titular en aproximadamente 100 días hábiles. Sabatella dijo que el procedimiento tiene varios capítulos. Primero, todo lo concerniente a la tasación, luego la selección de las licencias y los bienes afectados al uso de las mismas, después el concurso y la adjudicación, y finalmente el traspaso del titular anterior al nuevo titular. Este proceso comenzó debido a que el grupo no presentó su plan de adecuación a la ley de medios el 7 de diciembre, tal como fue solicitado.
También en Argentina, el Estado actuará como administrador de 25% del espectro radioeléctrico de telefonía e internet móvil, para proveer el servicio a través de cooperativas y pymes a nivel minorista. De acuerdo al ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, el Estado será un actor del mercado mayorista de telefonía móvil e internet a través de ARSAT, que se asociará mediante la marca Libre.ar con pymes y cooperativas para proveer mejor calidad del servicio y tecnología a la comunidad, explicó el funcionario. Tras 2 semanas de intensas y acaloradas discusiones, la Unión Internacional de Telecomunicaciones y los más de 2.000 delegados que asistieron a la reunión celebrada en Dubái acordaron el borrador para el nuevo reglamento de las telecomunicaciones internacionales, con el enfoque puesto en permitir la interconexión e interoperabilidad eficiente de las redes de telecomunicaciones en todo el mundo, de modo que faciliten y promuevan el incremento de la conectividad entre la población, aunque solo fue firmado por 89 de 193 estados. Entre los países que expresaron su preocupación por la posible regulación de Internet se encuentran Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Alemania, Japón, Polonia, Suiza y Suecia. Pese a que las telecomunicaciones contribuyen con 3.5% del PIB generado por la región de América Latina, algunos países muestran algunas barreras de adopción, de desarrollo y de innovación dentro del sector, a causa de los altos impuestos al sector de las telecomunicaciones, aseguraron los organismos ACIET y GSMA como parte de las conclusiones de 2 estudios publicados, Reportes Telefonía Móvil y el Impacto Tributario en América Latina e Impuestos y Telecomunicaciones en América Latina. Dichos estudios, ambos realizados por Deloitte, destacan que el sector móvil ha contribuido con unos 177.000 millones de dólares a las economías de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Perú y Uruguay, equivalente a 3.5% del PIB de la región. Además, los operadores móviles de los 9 países estudiados dan empleo directo a más de 107.000 personas, de las cuales aproximadamente 890.000 personas son empleadas en el ámbito del ecosistema móvil regional. Recife es la primera ciudad brasileña en tener redes comerciales 4G. El ministro de Comunicaciones, Paulo Bernardo, asistió al lanzamiento oficial realizado por el operador Claro, que ya comenzó a vender el smartphone y la tarjeta SIM 4G. El Consejo Nacional de Telecomunicaciones autorizó a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, empresa pública de Ecuador, que ofrece telefonía fija y móvil, internet y televisión satelital, para que ofrezca servicios de 4ª generación, convirtiéndose así en la primera empresa con esta licencia en el país. Suscríbete a nuestro boletín diario Media Telecom Américas a www.mediatelecom.com.mx. Media Telecom Américas. A Media Telecom, Convergencia Plena. Pues fascinante el tema de Media Telecom Américas, hay un montón de notas, Gabriel. Está el tema de los lanzamientos de LTE en Brasil, pero no solamente en Brasil, hay un despliegue de LTE prácticamente en muchos países de América Latina, Puerto Rico, Uruguay, Chile, Brasil, México, por supuesto. Hay muchos países que están a punto de licitar espectro para LTE. Entonces, bueno, ese es uno de los grandes temas, pero sin embargo, uno de los temas apasionantes fue lo que sucedió en la OIT, en la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que se reunió en Dubái a revisar el reglamento de radiocomunicaciones. La OIT es probablemente uno de los organismos más antiguos internacionales que existan. Y después de muchos años, décadas incluso, se decidió a revisar el reglamento de radiocomunicaciones, y su presidente Amadou Touré, pues cuando comenzó esta reunión en Dubái, claramente pues precisó que no se iba a hablar de Internet, que el tema que se debería de tratar en Dubái era el tema de telecomunicaciones y de infraestructura, pero híjoles, de repente se desató el diablo y surgió una enorme y formidable controversia, pero sobre todo mejor debate sobre ese tema. Se invitó al presidente de la Asociación Mundial de Internet y se tuvieron que hablar de los aspectos tanto de infraestructura como de Internet. Por eso fue muy importante para nosotros establecer la comunicación esta noche con una gente a la que personalmente admiro mucho, que considero una de las personas que más conoce de la materia, del tema de Internet, que es una autoridad, y además su trabajo habla por él. En la universidad, al frente del área de cómputo, ha realizado pues una de las labores más importantes en materia de formación de cuadros y de desarrollo de habilidades digitales. Y me refiero a mi querido amigo Alejandro Pisante. Alejandro, muy buenas noches, bienvenido a Media Telecom. Hola, muy buenas
buenas noches, Fernando, Gabriel, y quienes nos estén escuchando. Buenas noches, Alejandro. Encantado de saludarlos. Alejandro, es muy importante para nosotros conocer tu punto de vista sobre lo que pasó en Dubái. Eres un formidable tuitero, es un hombre que está prácticamente con un observatorio personal sobre los temas de Internet. Te seguimos y bueno, viste el debate tan controvertido, un debate por momentos realmente muy denso y difícil para la Unión Internacional de Telecomunicaciones controlarlo. Pero desde tu perspectiva, desde la perspectiva de un conocedor del Internet, ¿qué fue lo que pasó y qué se debatió? Buenas noches, gracias por la pregunta, gracias por recibirme en estos micrófonos y de nuevo quienes nos estén escuchando. La Unión Internacional de Telecomunicaciones, como ustedes lo mencionaron, es un organismo que se originó alrededor del telégrafo, y es muy importante recordar, porque esto marca su historia, que no solamente se originó para estandarizar las conexiones de telégrafo entre distintos países, es decir, para que el telégrafo de, digamos, 10 volts que funcionaba en Alemania pudiera conectarse con un telégrafo de 15 volts que funcionaba en Francia y los mensajes pudieran llegar de un lado a otro sin tener que ser, digamos, leídos por un operador y vueltos a introducir en el sistema por el tecladito, el aparato de Morse. Repito, no solamente se creó para estandarizar la manera técnicamente de lograr las comunicaciones, sino también para establecer los sistemas de pago recíproco entre los operadores de los distintos países que mandaban telegramas de manera, a través de las fronteras. Es un organismo gobernado exclusivamente por representaciones gubernamentales, que da cabida, es decir, es un país, un voto, y que da cabida además a lo que se conoce como miembros sectoriales, que son principalmente las empresas de telecomunicaciones y los grandes proveedores de equipo para estas empresas de telecomunicaciones. El paradigma de la UIT está formado alrededor de la época de las grandes compañías telefónicas nacionales y por lo tanto los muy grandes proveedores de equipamiento para ellos. Y en los años, digamos de los años 60 hacia acá, ha tenido una evolución importante también en la estandarización de las telecomunicaciones, en la cual hay un fenómeno muy importante, muy decisivo para entender lo que sucedió en Dubái, que es que en el curso de los años 70, cuando se empezó a crear la tecnología de Internet, los ingenieros y científicos computacionales y matemáticos y demás que estaban creando esta tecnología se dieron cuenta de que era necesario estandarizarla para que pudiera funcionar entre cualquier equipo, en cualquier tipo de equipo que se conectaran, y acudieron a la UIT para tratar de formar un grupo de trabajo, que es la estructura que usa la UIT, un grupo de estudio, para aceptar esta estandarización. A las grandes compañías y a los gobiernos les pareció que eso era un juguete, un experimento, y no estaba preparado para servir para las telecomunicaciones, y no formaron este grupo. Entonces la estandarización de Internet y progresivamente su expansión, primero en el ambiente científico y gubernamental y luego en el comercial, se dieron siempre fuera del ámbito de la Unión. Aunque utilizamos tecnologías para la transmisión de mensajes de Internet, que están montadas encima de tecnologías que sí están en el ámbito de la UIT, como pues el espectro radioeléctrico y su asignación, la estandarización de señales, la estandarización del sistema de numeración telefónica, que en realidad es muy débil, y eso lo sabe cualquiera que trate de explicarle a un visitante cómo se marca celulares en México. Repito, aunque se utilizan las tecnologías que están estandarizadas y que están negociadas en su comercio internacional dentro de la UIT, para la transmisión de los mensajes en Internet, la tecnología de Internet propiamente dicha está en una capa superior y no está en el ámbito de la Unión. Así es. El reglamento internacional el reglamento de telecomunicaciones internacionales estaba vigente desde 1988, la más reciente versión, y fundamentalmente versa sobre algunos puntos técnicos, pero ante todo sobre los sistemas de cobros y pagos recíprocos en las comunicaciones que pasan de la frontera de un país a otro. Hay algunas razones para actualizarlo. Por ejemplo, pues cuando se creó no existía realmente la telefonía celular, no tenía ningún impacto en el mercado, era una tecnología experimental y con mínima presencia comercial, y actualmente tiene una expansión fenomenal. Hay algunos ajustes técnicos y de denominación, y desde luego a los organismos que habría que ajustar en el reglamento,
Y desde luego pues está el gran impacto de Internet, que como ustedes bien lo mencionaron, el doctor Amadou Touré, que es el presidente, el secretario general de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, había dicho que quedarían fuera. Así es. Sin embargo, numerosos países de la OIT presentaron mociones de modificación a los reglamentos para introducir en ellos, por ejemplo, una cláusula en la que se comprometen los diversos gobiernos nacionales, que son los únicos firmantes de este reglamento con calidad de tratado. Estos gobiernos se comprometen a cooperar dentro del ámbito de la OIT para combatir el spam. Como habían dicho que no se iban a tocar temas de Internet, pues no se habló de spam ni de correo electrónico, Claro. sino de telecomunicaciones comerciales no deseadas. Esta mala definición te lleva a un debate, por ejemplo, de si cubre las llamadas de telemarketing, ¿no? Claro. Y al generarse este tipo de temas de confusión, se ratificaba la idea de muchos países de que debían ser rechazadas estas propuestas que eran impulsadas por otros. Ahora, el debate... Más profundas, temas de controversia aún más profundos, son propuestas impulsadas primero por los Emiratos Árabes Unidos y un grupo de países, luego por Rusia y un grupo de países, muchos de ellos en común con las distintas propuestas, que le pretenden dar autoridad soberana a los gobiernos de los países para gobernar los recursos de Internet, como los de numeración, y esto incluye, por lo tanto, el sistema de nombres de dominio, el sistema de asignación de direcciones IP, que están armonizados de manera internacional. No están en conflicto con la ley ni la soberanía nacional, pero no puedes pretender que exista un Internet nacional, claro, gobernado de manera nacional, cuando todo el chiste de Internet es justamente su carácter global. Estas son el tipo, no son las únicas, pero es el tipo de cláusulas con las que inició ya de manera muy controvertida y muy conflictiva la Conferencia Mundial sobre las Telecomunicaciones Internacionales. Ahora, decíamos, doctor Pisante, que justo el debate fuerte estaba en que si se regulaba o no Internet. Creo que ahí estuvo el diferendo fundamental, porque incluso hubo países, bueno, Estados Unidos, por ejemplo, que no apoyaba esta solución que estaban impulsando algunos países para democratizar Internet y que no solo lo manejara, como ha sucedido en la práctica, Estados Unidos. Ahí hay varias imprecisiones muy importantes, Gabriel. Primero, no se puede, el debate no puede ser si se regula o no Internet. Internet está conformado por muy distintas capas y componentes, y todos ellos están dentro de los ámbitos legales de distintos países. No es un territorio fuera de la ley. O sea, si tú en un país en el que hay leyes contra la difamación, difamas en Internet, estás sujeto a persecución por difamación en ese país. Claro. Si tú cometes fraudes a través de Internet, hay una regulación para el fraude, para el delito, que independientemente de que lo llames delito cibernético o no, se aplica, que puede ser difícil de perseguir porque la gente se disfraza y enmascara los correos electrónicos fraudulentos y los envía desde un país donde no hay una ley que lo prohíba o donde la ley no es realmente aplicada. Eso es otra complicación, pero repito, el tema de regular o no regular Internet es un falso dilema porque está altamente regulado. El punto es qué tipo de regulación. Uno de los puntos más importantes ahí es, regresa a lo que mencioné, ya está regulada la conducta, no es necesario regular la herramienta. O sea que hizo bien el gobierno mexicano en firmar las actas finales de... Yo volvería a eso en un momentito. El segundo punto que quisiera hacer una precisión muy importante es la idea que tú mencionas de que en última instancia Internet es controlado por Estados Unidos. Es una gran mentira. Es una gran media verdad, por lo menos. Estados Unidos tiene un rol asimétrico que puede convertirse, tiene el potencial de ser totalmente autoritario, digamos, pero en general no se ejerce así, en la administración del sistema de nombres de dominio. Ahí tiene un contrato muy específico en la operación de la raíz del sistema de nombres de dominio que no ha reducido su asimetría importantemente. Pero todo lo demás en la regulación del sistema de nombres de dominio se le ha ido ganando terreno a Estados Unidos y al gobierno de Estados Unidos para que esta gestión esté más repartida de una manera más balanceada entre todos los gobiernos participantes en el Consejo Asesor Gubernamental de ICANN, y esto se refiere exclusivamente al sistema de nombres de dominio. Muy bien, pues no se refiere al tráfico.
no se refiere a las rutas, no se refiere a los contenidos. Todas estas cosas, lo que realmente es la vida de Internet, la creatividad, la innovación sin pedir permiso, que son características de Internet, están fuera del alcance del gobierno de Estados Unidos. Importante aclaración. Así es. Entonces, Oye, Ale, dilema poner esto como claro. Estados Unidos, o sea, los países democráticos tratando de reducir o eliminar el control de Estados Unidos porque no lo hay. Claro. Y la siguiente punta, el tercer punto de precisión, Gabriel, respecto a lo de países democráticos, precisamente uno de los debates más intensos y además la pluma, como dicen en Estados Unidos, la pluma que en inglés, la pluma que le rompió la espalda al camello, como decimos en español, la gota que derramó el vaso, fue una discusión en la que algunos países como China, Cuba, Rusia, etcétera, se negaban a introducir una consideración del derecho de libertad de expresión y de otros derechos de libertades basadas en Internet de todos los ciudadanos del mundo, y por otra parte exigían uno de acceso de los países como un derecho que no está estipulado en ningún lugar en la legislación internacional a las telecomunicaciones. Esto depende mucho de la trayectoria, el debate es muy complejo y no podemos resolverlo en un instante. Así es. Alex, pues muchas gracias por la conferencia, en el sentido de que produjo que decenas de países anunciaran que no firmarían en el momento y algunos no firmarían en ningún momento el resultado de la conferencia. Alex, pues muchas gracias por tu comentario. Aquí la guillotina nos ataca, pero te enviamos un abrazo muy, muy, muy afectuoso y por supuesto vamos a seguir platicando contigo en los próximos días. Vamos a un corte y regresamos. Cordial saludo, que estén todos bien. Gracias. Un abrazo. Tecnología, investigación más desarrollo. Homo Gadget. Estas noticias sobre tecnología te interesan. BlackBerry busca resucitar. La empresa Research in Motion informó que la versión beta del dispositivo BlackBerry 10 comenzó a ser utilizada en 120 compañías de Estados Unidos. Este smartphone de BlackBerry tendría pantalla touch y será lanzado a finales de enero de 2013, como un intento por recuperar el terreno perdido en los teléfonos inteligentes. La empresa Apple lanzó su iPhone 5 en China y la recepción fue fría. Vendió apenas 2 millones de dispositivos. Incluso las acciones de Apple cayeron 3.72% el viernes 14 de diciembre. En México, en cambio, las mini iPad ya se agotaron. No es la primera vez que la empresa fundada por Steve Jobs lanza un producto y deja a sus clientes sin la posibilidad de comprarlo. Hace unas semanas te informamos que una casa de subastas había subastado una computadora Apple I. Ahora te informamos que pagaron $374,500 por el equipo, el cual funciona a la perfección y cuenta con varias piezas firmadas por Steve Wozniak, el cofundador de Apple. La red social Facebook está preocupada por las identidades falsas. Según una investigación de la Comisión del Mercado de Valores estadounidense, Facebook reconoció que de los 855 millones de usuarios activos que tenía en ese momento, 8.7%, es decir, 83 millones, eran duplicados, falsos o indeseables porque difundían correo basura. Para Facebook, la falsificación de identidades es un problema grave, porque su premisa básica era ser una red social con identidades verdaderas, a diferencia de Twitter. Por cierto, Twitter ha comenzado a habilitar la opción de descarga de tweets a un porcentaje muy reducido de usuarios. El equipo responsable de la red social aseguró que trabaja en una nueva función para que los usuarios tengan acceso a todo su historial de tweets. Twitter confirmó que esta función estaría disponible a finales de 2012. Twitter ya tiene 500 millones de usuarios. La aplicación de video YouTube se convirtió en 2012 en la aplicación gratuita más descargada desde iTunes, según el ranking difundido por Apple. El segundo lugar lo ocupó Instagram, la app de filtros fotográficos comprada por Facebook. Angry Birds Space está a la cabeza de las aplicaciones de pago más descargadas, seguida del servicio de mensajería instantánea WhatsApp, que es libre en Android. Google recibió hasta noviembre 12.5 millones de peticiones para retirar enlaces violatorios de derechos de autor. Los principales dominios son sitios para compartir archivos peer-to-peer, como FileStube, BitTorrent, SumoTorrent, entre otros. Entre diciembre de 2011 y noviembre de 2012, Google retiró 97.5% de los enlaces. A finales de 2013, Cococo lanzará al mercado la primera tableta costarricense. El producto será 2 en 1 bajo la marca FPC, es decir, una tableta pero también un ordenador portátil. El proyecto está en etapa de investigación y desarrollo. Según la consultora IDC, el mercado de las tabletas crecerá 42% en 2013.
El Pleno del Parlamento Europeo aprobó una resolución para prohibir la exportación de tecnologías de la información que puedan ser utilizadas por regímenes represivos para censurar información, vigilar a los ciudadanos o controlar los movimientos populares. Los primeros 2 países que no recibirán tecnologías de la información serán Siria e Irán. Síguenos en Twitter, @Mediatelecom. Tecnología, investigación más desarrollo. Homo Gadget. Regresamos a Media Tele con Convergencia Plena. Soy Jorge Fernando Negrete y me encuentro con mi amigo Gabriel Sosa Plata. Gabriel, pues nuevamente hay un montón de noticias. Yo comentaría algunas, sobre todo a propósito del tema de la tableta en Costa Rica. Fíjate que Costa Rica es uno de los países que ha demostrado cómo las políticas de telecomunicaciones hechas oportunamente abaten rápidamente la brecha digital. A 10 meses de haber entrado Telefónica y Claro a competir en el mercado costarricense, el incremento de sus indicadores ha sido verdaderamente excepcional. Está a punto de llegar a 100 dispositivos móviles por cada 100 habitantes, arriba de México, por ejemplo. Claro, ¿no? por supuesto. Camino que debemos de recorrer. En muy poco tiempo, además, ¿no? Y luego otro tema también que comentamos en Media Telecom Américas, que a lo mejor pasó desapercibido para algunos de nuestros amigos, fue el tema de que surge el primer operador móvil virtual público. La empresa argentina ARSAT, que es la que maneja los satélites argentinos, acaba de anunciar que va a poner espectro y a su vez le va a pedir la inversión en infraestructura y uso de la infraestructura de los operadores de telecomunicaciones para crear el primer operador móvil virtual público con la idea de abatir costos y ofrecer mejores precios a los usuarios. Pero nos indican que ya se encuentra en la línea telefónica nuestro maestro Raúl Trejo del Arbe. Raúl, muy buenas noches, ¿cómo estás? Raúl, muy buenas noches. A ver, no lo estamos escuchando. No lo tenemos. Creo que seguimos con problemas de comunicación. Bueno, te decía, la primera es muy interesante. Ahora, es importante que le expliques a nuestros radioescuchas qué es el operador móvil virtual. Bueno, mira, es una empresa que de alguna manera compra, digamos, como mayorista, minutos de servicio móvil y después los revende. Correcto, es como un intermediario, ¿no? Es un intermediario que, por ejemplo, en Chile ya hay una empresa tipo Liverpool o Palacio de Hierro, nos van a cobrar aquí el anuncio, pero bueno, que se llama Falabella, que tiene ya a sus clientes, les ofrece un servicio de telefonía móvil, directamente vinculado a la tienda departamental. El más importante operador móvil en Chile en este instante es Virgin, ¿no? Que aparte está a punto de entrar a Colombia, que tiene planes de entrar a México y que en este instante ha sido todo un suceso en Chile. Bueno, pues esta misma medida la toma el gobierno argentino, que aparte está creando todo un diseño institucional donde se encuentra la empresa de satélites, ¿no? ARSAT, y ahora monta la empresa de telefonía móvil virtual. Sabemos que no cuenta con muchos recursos en este instante el gobierno argentino y va a utilizar el financiamiento de los operadores. Es decir, les compra estos hace minutos. un joint venture con el espectro y que los operadores pongan la infraestructura. Interesante. Parece que ahora sí está Raúl Trejo del Arbe. Muy buenas noches, Raúl. No. Doctor Trejo, no lo escuchamos. Doctor Trejo. Pues no, y ya se nos está prácticamente terminando el programa, pero bueno, interesante. Aquí en México debiera ser también uno de los caminos para abatir sobre todo las tarifas, ¿no? E incrementar la competencia. No tenemos todavía una política o las bases para que entren operadores móviles virtuales. Sería muy importante que vamos de manera masiva, por supuesto. Moni de Swan, el presidente de la COFETEL, dijo que va a impulsar esto, ¿no? Y seguramente lo hará. Creo que yo soy muy optimista en esta administración al respecto y seguramente lo hará. Y otro tema también fundamental tú viste que Sprint en Estados Unidos, que por cierto, en América Latina y en México se opera bajo la marca Nextel, anunció que compró a Clearwire, que casualmente era el socio de MBS para el tema de la banda 2.5. De la banda, en este proyecto de banda ancha móvil para todos. Así es. Y aparte sí fue socio también en el proyecto de internet inalámbrico IGO, que terminó, pues digamos, eliminando MBS
Telecomunicaciones porque ya no era viable ante la falta de certeza jurídica por el refrendo de la banda de 2.5 GHz. Así es. Y que a su vez tiene una oferta de compra por parte de una empresa japonesa, Sprint. Entonces, bueno, Sprint es una empresa, me parece formidable, es una de las 4 más importantes en los Estados Unidos, lo cual quiere decir que sigue habiendo consolidaciones importantes en el sector en los Estados Unidos, que habría que, por ejemplo, recordar que en materia de LTE, el 70% de la infraestructura de LTE en el mundo se encuentra en los Estados Unidos, casualmente, ¿no? Interesantes. Muy Ojalá vayamos para allá. Pero bueno, por lo pronto, Media Telecom se termina por el día de hoy. Nos encontraremos la próxima semana, se acerca fin de año, pero esto pues nunca termina. La información en materia de telecomunicaciones y tecnologías de la información siempre continúa. Le deseamos muy buenas noches y quiero agradecer al equipo de producción encabezado por Fernando Viveros, productor general, Arnulfo Rodríguez y Héctor Zavala, quienes están en los controles técnicos. Así es, Maggie, que se encuentra en el área de redes sociales, a la productora de Hierro, Mariana Torres, Jorge Bravo, Dinora Navarro. Gabriel, un abrazo muy afectuoso y saludos igualmente, a todos. un abrazo para todos.